Bendito sea Dios, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre sus vidas, queridos hermanos en Cristo y hermanas, amigos, amigas, que la bendición del Señor sea sobre sus vidas cada día, es mi deseo, amén. Gloria al Señor y que todos procuren venir al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Bueno, estamos en vivo, hoy día jueves 15 de diciembre ya. Se nos va el año en 15, 16 días más. Se termina el año. No sé si usted, amigo, amiga, hermano, hermana, se ha dado cuenta cómo los días están volando, están pasando muy rápido, ¿verdad? Pero hay que aprovechar el tiempo, como dice la palabra del Señor. Tratar de acercarnos lo más posible al Señor, de caminar en su camino. Gloria al Señor. Bueno, se avecina las festividades de Navidad y quiero hablar un poco acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Conforme a la Biblia, conforme a la palabra, porque muchas personas tienen el conocimiento de la Navidad conforme a la tradición y no conforme a la Biblia. Y es muy diferente cómo enseña la tradición acerca de la Navidad a llegar realmente a saber la verdad como está en la Biblia acerca de el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para comenzar, primeramente, en realidad no quedó escrito en la palabra del Señor qué día exactamente fue el día en que el Señor Jesucristo nació. En el propósito de Dios no quedó escrito el día exacto en que el Señor Jesucristo nació. Podremos preguntarnos, bueno, ¿y por qué Dios no permitió de que quedara registrado en la Biblia, en el libro de Dios, el día en que nació el Señor Jesucristo? Bueno, porque primeramente Dios quiere en su perfecta voluntad, en realidad el nacimiento del Señor, aunque sucedió y fue muy importante, pero la victoria del Señor Jesucristo no fue en el día en que Él se hizo carne, porque el Señor Jesús ya era desde la eternidad. Amén. El Señor no tiene principio y no tiene fin. El Señor es el alfa y el omega. Gloria al Señor. Él es eterno. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Solamente Él vino a este mundo a cumplir la voluntad del Padre. Fue enviado de parte del Padre a este mundo para venir a redimirnos, a salvarnos. Bendito sea el Señor. ¿A salvarnos de qué? A salvarnos de nuestros pecados, a libertar nuestros pecados y a darnos vida y a darnos salvación a los que creemos en Él. A eso vino el Señor, vino a predicar las buenas nuevas de salvación y a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar, el precio del pecado. La única manera de ser redimidos era de que el justo, el Hijo de Dios, muriera por nosotros, los injustos. Gloria al Señor. Y quiero que vayamos a abrir la Biblia. Gloria al Señor. La Biblia es la verdad. La Biblia es la palabra del Señor. ¿Quiere usted saber realmente cómo fue el nacimiento del Señor Jesucristo? Aleluya. ¿A qué vino el Señor? Bendito su nombre. Hay que ir a la Biblia. Gloria al Señor. Bendito Dios. Quiero que vayamos al Evangelio de San Lucas. Bendito sea el nombre de Cristo. Su capítulo 1 de San Lucas. También vamos a estar viendo en San Mateo, en su primer capítulo también. Pero comenzamos en San Lucas. Si usted tiene Biblia, vaya conmigo al Evangelio de San Lucas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En su capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Amén. Si no tiene Biblia, puede apuntar la cita bíblica. San Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor.
Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Cuando dice al sexto mes, es que era el sexto mes de que Elizabeth estaba embarazada de ese niño que nació llamado Juan el Bautista. Era el sexto mes de su embarazo. Pero al sexto mes de ese embarazo, el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Desposada quiere decir que ya estaba casada con José, pero aún no estaba viviendo con él. Aún él todavía se había unido a ella todavía, aunque ya estaba casada. Dirá usted, pero ¿cómo es eso? Si cuando se casan, pues rápidamente se la llevan, se van de luna de miel y todo. Bueno, eso es la costumbre de nosotros, pero la costumbre de los judíos en aquel tiempo era que no se la llevaban inmediatamente con ellos. Estaba desposada, ya estaba casada con él, pero aún no se unía con él, no se unían hablando de vivir juntos. ¿Saben? Gloria al Señor. Dice el versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿O qué saludo sería ese? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Amén. Has hallado gracia delante de Dios. Váyase grabando estas palabras. Has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. La palabra Jesús quiere decir Salvador. Fíjese bien, está hablando del Señor Jesús, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, o sea el Padre, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, o sea, sobre Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. El reino del Señor Jesucristo es un reino que será por toda la eternidad. Bendito sea el Señor. Y Dios quiere, amigo, amiga, que tú seas parte de ese reino. Gloria al Señor. De que tú entres al reino de Dios. Y la puerta para entrar a ese reino es el mismo Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ahora, verso 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Se da cuenta que ya estaba casada con José, pero aún no habían tenido un encuentro sexual. Por eso ella dijo, ¿cómo sucederá esto? ¿Cómo de que voy a tener un hijo y yo no conozco varón? Todo hombre, toda persona sabe que para vida de que una mujer tenga un hijo, tiene que haber una relación íntima o una relación sexual para vida de que pueda quedar embarazada. Y eso fue lo que dijo María. Entonces dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. En pocas palabras, nunca he tenido una relación sexual con un hombre. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Hijo de Dios. Y le dice el ángel a María la Virgen, le dice, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido
hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella. O sea, ya eran 6 meses que tenía embarazada su parienta de María, Elizabeth, la que llamaban estéril. Elizabeth era estéril. Pero Dios hace cosas extraordinarias. Gloria al Señor. El nacimiento de Isaac, hijo de Sara y de Abraham, fue también un nacimiento extraordinario, porque Abraham era viejo, Sara era estéril y los dos estaban ancianos. Ahora vemos a Elizabeth que en su vejez, le dice el ángel, en su vejez ha concebido y ya tiene 6 meses de embarazo, y a la que llamaban la estéril. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Verso 37 lo dice, porque nada hay imposible para Dios. Ahora María le responde al ángel. Entonces María dijo, verso 38, he aquí la sierva del Señor. Yo quiero detenerme un poquito en esta palabra que dice María. María, la Virgen, recuerda que estamos hablando de que todavía no, apenas se le está anunciando que ella va a concebir del Espíritu Santo, no de hombre, sino del Espíritu Santo, que es Dios. Bendito Dios. Ella está recibiendo un mensaje de parte de Dios mediante el ángel. Y ella responde al ángel después que le da la anunciación y cómo será de que va a salir encinta, siendo ella virgen. Eso es lo extraordinario de Dios, de que una virgen iba a concebir. Y eso está profetizado desde 700 años antes de que el ángel le anuncia a María. Ya estaba profetizado por el profeta Isaías. Bendito sea el Señor. Podemos ir a el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías. Por favor, vayan conmigo los que están usando la Biblia. Debemos de usar la Biblia porque lo que hablamos tiene que tener fundamento en la palabra del Señor. Y vamos al capítulo 7 del libro del profeta Isaías. Estamos hablando ya de 700 años antes de que aconteciera lo que el ángel está anunciando a María, la Virgen. Dice así el versículo 14 del capítulo 7 del libro de Isaías. Aquí es cuando Dios de antemano anuncia lo venidero, anuncia lo que va a suceder. Cientos de años antes, el Señor lo está declarando, lo que Él va a hacer 700 años más adelante. Y cuando Dios habla, no importa cuánto tiempo se lleve, se va a cumplir. Cuando Dios habla, lo que Él habla proféticamente se cumple. El Señor Jesús dijo que Él se iba al cielo y iba a preparar lugar para los creyentes, para nosotros los que creemos en Él. Y dijo que iba a ir a preparar lugar para nosotros, pero dijo, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Téngalo por seguro que el Señor va a regresar por su iglesia, por los creyentes que hemos creído de todo corazón en Él, porque Él lo prometió. Dios prometió aquí, en el capítulo 7 que vamos a leer de Isaías, y versículo 14, mire lo que dice. Por tanto, el Señor mismo
o sea, Dios mismo, os dará señal, una señal. Y dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros, aleluya. Porque el mismo Señor que es Dios, el Señor Jesús, se hizo carne. Dios se encarnó, se hizo carne. Bendito sea el Señor, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Gloria al Señor. Entonces, el Señor estaba anunciando de antemano, 700 años antes, que Él daría una señal, y la señal sería de que la Virgen, gloria al Señor, concebiría y dará a luz un hijo. Ahora, eso es lo extraordinario. No sé si usted se haya puesto a pensar en dónde está lo extraordinario. Porque lo ordinario es de que una mujer quede embarazada, naturalmente, ya no siendo virgen. ¿Por qué? Porque en el momento que tiene relación sexual con su marido, la primera vez deja de ser virgen. En el momento que ya tienen un encuentro sexual, el esposo con la esposa, los recién casados, pues deja de ser virgen. Pero aquí lo extraordinario que es, lo que el Señor anuncia, es de que la virgen, una virgen, iba a concebir. Una virgen que nunca, como la Virgen María dijo aquí en Lucas, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Así fue lo que dijo ella. ¿Cómo será esto? Bendito sea el Señor. El versículo 34, volvemos a Lucas, capítulo 1. Ella dijo, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y es cuando le dice el ángel, le da el mensaje de parte de Dios y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, que era el Señor Jesucristo, el santo ser, será llamado Hijo de Dios. Amén. Hijo de Dios. El verso 38, María dijo, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Fíjese las palabras que salen de la boca de María la Virgen en ese entonces. He aquí la sierva del Señor. ¿Cómo se consideraba la Virgen María? Sierva del Señor, sierva de Dios. Amén. Es bien importante estudiar la Biblia, ver realmente cómo quedó escrito la verdad para que nadie nos engañe. La misma Virgen María dijo, he aquí la sierva del Señor. Sierva quiere decir esclava del Señor, servidora del Señor. Ahora, ¿cómo le ha cambiado el nombre la religión popular, que es la religión católica? ¿Cómo le han cambiado eso? María dijo, he aquí la sierva del Señor. En ninguna parte de la Biblia dice la Biblia que María sea la madre de Dios. Ella se consideró sierva del Señor. Amén.
sierva. Dios no tiene mamá. Amén. Él es el creador. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios y son desde la eternidad. Y Él es el creador de los cielos, de la tierra y de la mar. Desde antes de que existiera la tierra, ya Dios era Dios. En el Salmo 90 encontramos la palabra escrita que dice: antes de que naciesen los montes, tú eres Dios. Dios es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. La misma Virgen María lo declara aquí. Verso 38 del capítulo 1 de San Lucas. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bendito sea el Señor. Ahora, el verso 47, si podemos verlo, el verso 47, mire, y quiero que usted lo vea también, de ahí del capítulo 1. No lo leemos toditito, usted lo puede leer en su casa todo, el capítulo. Y María exclamó, estaba regocijándose de haber sido elegida de parte de Dios y haber hallado gracia ante los ojos de Dios. Ella exclamó y dijo, oye lo que dijo. Entonces María dijo, del versículo 46, perdón, y dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Mi Salvador. María declara que Dios es su Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. María se consideró siempre sierva de Dios. ¿Podemos verlo? Ella lo está declarando con su boca y dijo: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, mira lo que María pensó que iban a decir de ella las generaciones desde entonces hasta esta generación en la que estamos viviendo. Ella contó todas las generaciones y dijo cómo la iban a llamar. Esto es como está escrito. Cómo María piensa y se imagina que las generaciones venideras le iban a llamar, cómo la iban a llamar. Y ella lo declara, dice, porque, oye lo que dice: gloria al Señor. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. María pensó que todas las generaciones hasta este día, 2022, que ya está a punto de terminar, desde entonces, desde que se le dio el anuncio de que había hallado gracia ante los ojos de Dios y que concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Jesús, y que el Señor Jesús, sería grande y sería llamado Hijo de Dios. Ella declara: porque he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Qué esperaba María? Que le llamaran todas las generaciones de ahí para acá, que le llamaran bienaventurada, que quiere decir dichosa, dichosa y dichosa. Pero mire, la religión popular, en lugar de llamarla bienaventurada, como María exclama, y ella misma dice que así la llamarían, la religión le cambió esa palabra y le llaman la Madre de Dios. Le llaman corredentora juntamente con Cristo, cosa que no es bíblico, no es verdad. María no es corredentora,
solamente hay un solo redentor, hay un solo salvador. No hay dos redentores y no hay dos salvadores, solamente hay uno. Por eso el ángel le dijo a María, le dijo, él será grande. No le dijo tú y él serán grandes. Le dijo el ángel a María, él, el santo ser que nacerá de ti, él será grande y será llamado Hijo de Dios. Le dijo él, no le dijo tú y él. Amén. Pero ¿qué ha hecho la religión popular? Tergiversar. Y es lo que hace Satanás. Tergiversa la palabra. ¿Me entiende? Para engañar a la gente. ¿Y qué ha sucedido? Ahora, en estos días, se honra más a la Virgen María. En la religión popular, se honra más a ella, más que al Señor Jesucristo. Amén. Se ha elevado el nombre de la Virgen María al nivel de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es una blasfemia. Amén. Porque a Cristo se le dio un nombre. Dios el Padre le dio un nombre a su Hijo, que es sobre todo nombre, por cuanto el Señor Jesús se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Dios el Padre le dio a su amado Hijo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los que están en la tierra y los de debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero la religión popular ha elevado a María a nivel del Señor, e inclusive aún en un nivel más alto que el Señor, engañando así a las personas y creyendo la gente que pidiéndole a María, rogándole a María, porque la letanía, los rezos, los han acomodado de una manera que la persona caiga en el engaño, caiga en el error. La gente, por no conocer la palabra del Señor, creen que María puede rogar por nosotros. Y ese es un engaño del maligno, un engaño de Satanás, porque nadie de los que han perecido, nadie de los que han muerto, ningún apóstol, ninguno de los que sirvieron a Cristo puede interceder por nosotros. El único intercesor, dice la Biblia, es el Señor Jesucristo, porque hay un solo Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero las letanías, los rezos que han acomodado la religión para meter el engaño, el error. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice la Santa María? Bueno, dice Santa María, Madre de Dios. ¿En dónde encontramos que María sea la Madre de Dios? Dios es el creador de cielo, tierra y mar. El Señor Jesús es eterno. No tiene principio y no tiene fin. Él es Dios también. ¿Cómo va a ser María la Madre de Dios? La criatura que fue creada por Dios no puede ser madre del Creador. ¿Entienden esto? Qué importante entender esto. La criatura, los seres humanos, amén, fuimos creados por Dios. Él es nuestro creador de todo ser viviente. Amén. Y para comenzar, a la primera persona que creó Dios fue Adán. Y luego creó a Eva. No fue María. Amén. Fue Eva, la primera mujer que el Señor creó, formó, sacando una costilla de Adán, formó a esa mujer que se llama Eva, que es madre de los vivientes. Amén. Pero no fue María. Pero a María la religión popular le llama la Madre de Dios. Y el diablo se aprovecha de esa mentira para creer que María le puede dar órdenes a Dios. Y por eso está el rezo de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Porque creemos que María está más palanca
que nadie allá en el cielo, porque es la madre de Dios. Mentira del diablo. Allá en el cielo, el apóstol Juan fue llevado en visión por el Espíritu Santo, fue llevado al cielo y miró la adoración celestial. Y él miró que allá en el cielo se adora al Padre, al que está sentado en el trono, y se adora al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero. Qué raro que Juan, que estuvo en el cielo, fue llevado por el Espíritu al cielo y no miró que se adore a ninguna reina en el cielo, porque en el cielo no hay reina, la Biblia no lo declara. Entonces, qué importante conocer cómo realmente sucedieron las cosas, qué palabras expresó María en agradecimiento a que ella halló gracia ante los ojos de Dios. Y ella misma declara que todas las generaciones de ahí en adelante, desde el momento que se le dio el anuncio mediante el ángel Gabriel, ella exclama en gratitud a Dios y dice: he aquí la sierva del Señor. Amén. He aquí la sierva del Señor. Amén. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y después exclama y dice: pues de aquí, desde ahora, me dirán bienaventurada. Me dirán bienaventurada. Solamente dichosa que Dios halló gracia en María y la escogió como un vaso, como un instrumento para introducir a su Hijo en esta tierra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Es de la manera que sucedieron las cosas y así está en la Biblia. Si usted no me cree a mí, yo le invito a leer la Biblia. Lea la Biblia. Le recomiendo que lea la Biblia. Gloria al Señor. La Biblia es la palabra del Señor. La Biblia es la verdad. Su palabra es verdad. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, dos profecías que ya le di 7:14 del libro de Isaías. Si fuera posible que lo pongamos otra vez ahí. Isaías 7:14 en la pantalla. Que fue cuando Dios, que Él declara el porvenir, por eso Él es Dios. Aleluya. Él declara lo venidero, lo que va a suceder. Dios lo declara de antemano porque Él conoce todas las cosas. Para Él el tiempo futuro, para Dios ya es algo que ya pasó, porque Él es Dios. E Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Ahora le damos una hoja hacia adelante y encontramos el capítulo 9 y versículo 6. Ahí está la otra profecía acerca del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice así el versículo 9 del el versículo 6 del capítulo 9 de Isaías. Voy a repetir la cita. Capítulo 9 del profeta Isaías, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Aleluya. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El versículo 17 dice: lo dilatado de su imperio, o sea, lo duradero. Eso quiere decir dilatado. Lo duradero o lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite o no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Lo dilatado de su imperio y la paz
no tendrán límite. O sea, su imperio, su reinado es eterno. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora vamos al capítulo 1 y 2, perdón, el capítulo 2 de San Mateo. Gloria, yo le recomiendo que vea conforme los evangelios, no solamente conforme un evangelio, sino conforme el evangelio de Mateo también, para que conozcamos de la manera que escribió Mateo y de la manera que escribió San Lucas. Gloria a Dios, es el mismo evangelio, no son dos evangelios, es el mismo evangelio escrito por diferentes escritores o diferentes testigos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor, le voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 2. Dice así la palabra: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El Señor Jesús fue adorado porque Él es Dios, aleluya, desde que nació se le adoró, aleluya. El Señor fue adorado por sus discípulos también. ¿Por qué el Señor Jesús se dejó adorar? Porque Él es Dios. El Emanuel, Dios con nosotros. El Dios que se encarnó. Si Él no fuera Dios, no se hubiera dejado adorar. Los ángeles no permiten ser adorados. Pero el Señor Jesús permitió la adoración hacia su persona porque Él es Dios. Y los magos dijeron en el versículo 2 del capítulo 2 de San Mateo: y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él, convocados todos los principales y sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde habían de nacer el Cristo. Herodes quería saber en qué lugar había de nacer el Señor. Ellos le dijeron: en Belén, porque así estaba escrito. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. La cita bíblica es en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Ahí está la profecía, donde dice que el legislador, el que regiría y guiaría a Israel, nacería en Belén. Como está escrito, el verso 6 del capítulo 2 de Mateo dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. De ti saldrá. O sea que ahí, en Belén de Judea, que es la ciudad de David, ahí iba a nacer el Señor Jesucristo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, Herodes envió a estos magos a Belén, dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Sabemos que las intenciones de Herodes no era ir a adorarlo, sino que su intención era matarlo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Esa estrella los dirigió exactamente a donde había nacido el Señor Jesucristo.
Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, fíjese bien, yo quiero que entienda esto acá, que vea bien el versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, fíjese de que dice, lo adoraron. Lo adoraron. ¿A quién adoraron? Al Señor Jesucristo. No adoraron a María, no adoraron a José. Adoraron al Señor, al niño que había nacido, que Él era el Dios hecho carne, el Dios encarnado, el Verbo que se hizo carne. Aleluya. El Emanuel, el Dios con nosotros. Voy a repetir el versículo 2. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, otra vez repito, lo adoraron. Lo adoraron. Si María fuera corredentora, juntamente con el Señor Jesús, también hubiera recibido adoración. Pero aquí claramente dice que al que adoraron fue al Señor Jesús, al niño que había nacido conforme a la profecía, porque un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, porque Dios el Padre envió a su Hijo. Gloria al Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Aleluya. Y se llamaría su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio era sin fin, porque su reino es un reino eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Y abriendo los magos, dice aquí, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Por qué no? ¿Por qué Dios les avisó a los magos que no volvieran a avisarle a Herodes a dónde había nacido el niño? Porque Dios conocía las intenciones, Dios el Padre conocía las intenciones que tenía Herodes, que era de matar el niño. Queridos amigos, amigas, yo les recomiendo que estudie estos capítulos. Denles una leída al capítulo 1, al capítulo 2 de San Mateo, lo mismo el capítulo 1 y capítulo 2 de San Lucas, para que usted conozca realmente, aleluya, bíblicamente, tenga usted conocimiento cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue la anunciación, aleluya, que se le dio a María, se le dio a José también. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia que si vemos acá en San Mateo, vemos que inclusive eso no lo narra San Lucas, pero lo narra San Mateo. En el capítulo 1 de San Mateo vemos, esto solamente lo narra San Mateo, de que José, al darse cuenta, oiga, él está casado con ella, todavía no se ha juntado con ella, pero ya está casado, todavía no ha estado en intimidad con ella, pero se da cuenta que de repente resulta embarazada. Y naturalmente cualquier hombre que se casa y se da cuenta que con la mujer que se casó está embarazada, pues le vienen malos pensamientos. Va a pensar que esa mujer pues se acostó con otro, y si no, ¿cómo iba a estar embarazada? Eso lo puede ver usted en el capítulo 1 de San Mateo, versículo 18, donde dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Se da cuenta cómo la Escritura te declara realmente cómo fueron las cosas? No conforme a la tradición de los hombres,
Porque los hombres por naturaleza son mentirosos y engañan y tergiversan. Pero la Sagrada Escritura te manifiesta la verdad, porque esta palabra es la verdad. El hombre por naturaleza es mentiroso. Las religiones, hermano, amigo, tergiversan las cosas, acomodan las cosas a su favor. ¿Entiende? Pero la Biblia es la verdad. Y aquí está claramente cómo fue el nacimiento del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, mire, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, o sea, era temeroso de Dios, dice, y no quiso infamarla o difamarla, como popularmente se oye, quiso dejarla secretamente, quiso dejarla sin hacer un escándalo. ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso de Dios. No quería difamar a su mujer, pero quiso dejarla porque se encontró de que está embarazada y él pensó mal. Pero gracias a Dios, verso 20, Dios le avisa a José y le dice el verso 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños. En sueños le habló el ángel a José y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. O sea, le está diciendo, no la dejes, recíbela. Porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. No es de hombre, es del Espíritu Santo lo que hay engendrado en ella. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Oiga este versículo, el versículo 21, mire qué clarito. Y dará a luz un hijo. Si lo podemos poner en pantalla, por favor. Versículo 21 de San Mateo 1. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él, no ella. Amén. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es el que salva? Jesucristo. Él no dice, no le dijo el ángel porque ella y él salvará a su pueblo, no, porque él, únicamente él salvará. Él es el Salvador. Él es el que perdona nuestros pecados. Él es el único que puso su vida en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados, para librarnos de nuestros pecados, para salvarnos de nuestros pecados y darnos una salvación eterna a nuestra alma. Él, le dice el ángel, aleluya, él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que Dios había profetizado, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que fue la cita bíblica que ya miramos allá en Isaías capítulo 7 y versículo 14. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero dice, pero no la conoció, o sea, no tuvo una relación sexual con ella, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Se nos acaba el tiempo y no puedo, por causa del tiempo, proseguir, pero yo le invito, yo le ruego que lea estos capítulos detenidamente para que tenga el conocimiento de cómo fue el nacimiento del Señor. Gloria al Señor. Cuáles fueron las palabras del ángel que le dio a María. Cuáles fueron las palabras que expresó María después de que recibe el anuncio. Amén. Aunque ya las vimos un poquito, pero que usted les dé una repasada para que sepa que es Cristo
el único Salvador de nuestras almas, que es Cristo el único intercesor entre Dios el Padre y los hombres, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso está escrito, cuando alguien preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es clara y dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amigo, ¿quiere tener la seguridad de la salvación? ¿Quiere tener el perdón de tus pecados? Arrepiéntete de corazón. Pídele perdón al Señor y recíbelo en tu corazón al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que Dios te bendiga y te guarde y hasta el próximo jueves si el Señor lo permite. Amén.